Cuando llegue la inspiración, que me pille trabajando. Picasso. La imaginación es más importante que el conocimiento. Einstein. Un genio es 10% inspiración y 90% transpiración. Edison. La lógica lleva de A a B. La imaginación a todas partes. Einstein. Los griegos llamaban inspiración a un momento de éxtasis divino y Freud lo definió como un brote. La mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un sirviente fiel. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. Einstein. El que anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. Cervantes. No hay que hablar de ecuaciones matemáticas, sino de trenes en movimiento, de ascensores en caída libre. Einstein. ¿No? Vale. Bueno, para inhalar información, exhalar conocimiento, para inspirarnos, tiene 8 minutos José Ramil, sociólogo y periodista. Vamos a hablar una cosita sobre ti primero, pero puedes compartir escenario con nosotros si quieres. Está inspirado, Vente, está inspirado. vente. Está inspirado ahí. Así como de tú a tú. Desde los 90 experimentaste con la tecnología para lograr una comunicación basada en la participación ciudadana. Y tú crees que el crowd es compartir, compartir y compartir y que en el procomún está... A ver si tú sabes lo que tú piensas. Ese otro mundo posible. Esto lo has dicho tú, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, ha inspirado, tú nos corriges, al grupo Prisa. ¿Todo ¿Cómo? bien? Ah, Al sí. grupo... ¿No? Sí. Sí. Da vergüenza Sí, ahora. hace mucho. Hace mucho. Yo sé. Sí. Estamos llegando. Es que Vale, en la vale. internet lo que tiene que encuentras todo. O sea, tiene su cosa buena y su cosa también. Tiene ahí memoria de pez un poco. A la Fundación Haz lo Posible. ¿Sí? Sí, muy bien. Muy bien. A Ingeniería Sin Fronteras, ahora llamada Ongawa. Sí. Sí, un Sí. poco. Sí. Yo no sé si seguir. Sí, Y ahora inspiras al Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Esto no? Sí. Sí. Lo juras y lo juras. Vale. Bueno, para inspirarnos sobre el cambio social, comunicación y crowd, ya le tenemos aquí, José Ramil, gracias. Ha dicho, tengo 8 minutos. Ya. Bueno, de lo que os quiero hablar es más de una reflexión, que más que de un proyecto. Hemos hablado sobre todo durante estas sesiones de proyectos, pero lo mío es más una reflexión producto de unos años que llevo dando talleres sobre comunicación, sobre las nuevas tecnologías, cómo utilizar las tecnologías para promover la participación y sobre todo en este último año, donde he estado desarrollando talleres sobre crowdfunding. El crowdfunding, son microdonaciones, donaciones múltiples de mucha gente hacia un proyecto, para conseguir desarrollar un proyecto durante un periodo determinado. Los talleres que he estado desarrollando sobre crowdfunding han sido para el sector social y de cooperación al desarrollo, para proyectos de cooperación. Y con lo que me he encontrado en estos proyectos, primero, que venía mucha gente porque estaba hablando de funding, es decir, estaba hablando de dinero, y luego se iba mucha gente, a veces incluso antes de que acabase el taller, porque descubrían que no estaba hablando de dinero, que estaba hablando más de personas, de cómo implicar a personas en nuestros proyectos, con lo cual cuando venía gente de las áreas de captación de fondos, pues se llevaban una gran decepción. Si conseguía que vinieran gente de comunicación, de campañas, pues entonces sí que había una bastante buena conexión. Pero lo que he estado viendo, y por eso intentaba representarlo así, es una grieta cada vez mayor cuando daba estos talleres. Esta grieta, que se basa sobre todo en estos dos paradigmas en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y aquí, además, inspirándome en Elena Azin, que está aquí, en una diapositiva, mostrábamos como dos mundos, un mundo que claramente ya sabemos que va abocado al fracaso, pero que persiste, el mundo del crecimiento económico, del mercado, de la mano invisible, y uno de historias emergentes que no salen en los medios de comunicación, que es muy difícil de visibilizar, pero que son semillas de cambio que encontramos en muchísimos espacios, en muchísimas ciudades y cada vez más.
Incluso, además, aquí tenemos a gente donde yo también colaboro. Esta es una plaza en Lavapiés que es un ejemplo de estas nuevas historias emergentes. Pero también podríamos hablar del 15M, podríamos hablar de muchos movimientos, semillas que no se están visibilizando. ¿Y por qué no se visibilizan? Yo parto de que nos estamos moviendo en dos paradigmas y en estos paradigmas en los que nos movemos, los periodistas, sobre todo, estamos al borde de una confusión mental enorme. Esto se ve claramente, sobre todo, por ejemplo, cuando nos enfrentamos. ¿Qué sugiere una persona desconocida? En los medios de comunicación tradicionales, una persona desconocida a priori es alguien peligroso, alguien que puede ser incluso violento o incluso que pueda ser una víctima. Este es el paradigma del miedo en el que continuamente las imágenes, las lecturas que extraemos de los medios de comunicación tradicionales es lo que nos transmiten. Frente a este nuevo paradigma del que se hablaba al principio, de esta sociedad conectada, en el que se mueve con unos valores totalmente diferentes, donde una persona desconocida es un amigo potencial. Esto lo vemos en la gente joven, en los adolescentes que continuamente están interactuando con el móvil, y que una persona desconocida principalmente es una persona potencialmente con la que vas a poder ligar, ¿no? Entonces, dentro de esos dos paradigmas es donde nos estamos moviendo. Entonces, en estos talleres una de las cosas principales, uno de los grandes objetivos era cómo conseguíamos hacer una comunicación en la que nos centráramos más que en difundir los mensajes dentro de nuestras organizaciones, en cómo vamos a visibilizar los mensajes que lanzan nuestra base social, los usuarios, los que transmiten nuestros mensajes. Pero para ello lo que necesitamos es que los estén redifundiendo, que conecten con las campañas que estamos lanzando desde nuestras organizaciones. Y es aquí donde los talleres de crowdfunding, donde el crowdfunding se revela como una herramienta muy poderosa para cambiar estas dinámicas. Si en los talleres, cuando hablábamos de conseguir una cantidad de dinero en un plazo determinado, eso desde luego no vale la pena. Puede ser como un medio, pero nunca como un objetivo. El objetivo en este caso, y sobre todo cuando adaptamos proyectos al crowdfunding, es el de implicar a personas de una forma nueva, de una forma que no se había hecho antes en las organizaciones de cooperación, sobre todo, y ni en las de acción social. Este es un ejemplo de este personaje Obama, que ahora tan defenestrado está, cuyo liderazgo ya se lo ha sustituido Snowden o Chelsea Manning, pero que el equipo de Obama maneja muy bien estos mensajes y estas tecnologías. Una página, además, realizada con una aplicación gratuita, que es Storify, y donde se limita a visibilizar los mensajes de las campañas que lanza. Cuando lanza una campaña sobre control de armas, no crea una gran página donde está explicando toda su propuesta, sino que se limita a visibilizar lo que la gente habla sobre esa campaña. Y todo esto, además, lo podemos hacer con herramientas, en muchos casos libres. Tenemos herramientas muy poderosas como Tumblr, Usahidi, una herramienta de geolocalización, Bambuser para hacer retransmisiones en directo. Todas estas herramientas para las que no necesitamos grandes conocimientos técnicos, aunque muchas veces parece que sí, que no necesitamos tener una formación determinada. Lo que sí necesitamos es cambiar los marcos mentales. Y a mí lo que me ha inspirado en estos últimos años muchísimo fue un informe que sacó Oxfam del Reino Unido llamado Finding Frames, Buscando Marcos, y que además está en castellano. Si ponéis en internet Finding Frames lo encontraréis, y ha sido una de las mejores, a mi entender, reflexiones que se han realizado sobre el marco mental en el que se mueven las organizaciones de cooperación, de desarrollo, y las organizaciones medioambientales. Hacía esta reflexión sobre todo a partir de en la comunicación, ¿qué es lo que vamos a elegir? ¿Vamos a elegir en nuestra comunicación buscar a donantes o vamos a buscar gente implicada en nuestros proyectos? Esto que muchas veces y cada vez lo tenemos más claro desde las áreas de comunicación, en la realidad lo que nos enfrentamos en una ciudad como Madrid, por ejemplo, cuando cruzamos el centro, es a que continuamente estamos buscando donantes, y así nos abordan de una forma que muchas veces nos recuerda al comienzo de la película Aterriza como puedas. Si alguien la ha visto, ve cómo empiezan a abordar a una persona en el aeropuerto, pues así, esa es la sensación muchas veces que se tiene en una ciudad pues como Madrid o Barcelona.
Entonces, una reflexión que me parece muy importante es qué lenguaje estamos manejando en el sector de las ONGs, en el de la cooperación y en el de desarrollo. Cuando hablamos de ayuda, de corrupción, de empresas solidarias, corrupción sobre todo cuando hablamos de África, empresas solidarias, apadrinamiento, incluso la palabra cooperante. Cuando hablamos de estas personas, 30 segundos, ¿qué marcos mentales se están activando a las personas a las que nos dirigimos? Y ahí es donde yo cuestiono que estemos en el marco mental adecuado dentro de las organizaciones. Por eso tenemos que reflexionar cuál es el recorrido que queremos llevar hacia la implicación. El crowdfunding yo creo que es una buena herramienta experimental para poder hacerla. Crowdfunding, crowdsourcing, llamámosle como queramos, pero lo que tenemos que plantearnos es seguir en las campañas que hacíamos en los años 80, 90, que fueron eficaces, del 0,7%, pero que se movían, que lograron grandes masas movilizándose, pero como decía en este informe de Funding Friends, que movilizaba centímetros de profundidad, que no tenían pozo, o estos nuevos movimientos, el 15M, estas nuevas semillas de cambio, estos proyectos que surgen en las ciudades, que son pequeñas lagunas, pero que tienen una gran profundidad. Pues hasta aquí. Gracias.